Gracias amigos de Vea Canal por estar en sintonía. Me robaré unos minutos de la transmisión en vivo de BC Noticias. Lamento hacer este tipo de intervención en la programación regular, pero yo creo que vale muchísimo la pena hoy 37 de julio del año 2015 poder conversar con el licenciado Javier Bogantes. Bienvenido, licenciado. Mucho gusto. Gracias por estar acá. Él viene representando y es el presidente del Tribunal Latinoamericano de Agua, que tiene cobertura en toda América Latina, que su sede está o radica en Costa Rica y que tiene donantes internacionales. El principal pudiese ser el alemán, ¿verdad? Alemania sí colabora muchísimo con ustedes. Ha sido invitado por muchas organizaciones en el país que están preocupados por la problemática del agua, de la contaminación de nuestros ríos, nuestros lagos, inclusive nuestros mares, aquí nuestras bahías, aquí en Guatemala. Así que le doy la bienvenida y le cedo el uso de la palabra para que usted nos cuente cómo fue la motivación para venir a nuestro país. Bueno, muchas gracias por la invitación. En principio, el Tribunal trabaja a nivel de América Latina y hemos venido realizando foros, talleres, audiencias, con la finalidad de mejorar la situación hídrica en toda la región latinoamericana, pero también principalmente evitar, digamos, los conflictos hídricos, las confrontaciones, que lastimosamente se están dando en toda la región latinoamericana. Y en términos generales hemos identificado que hay una tendencia desde Argentina hasta México, por parte de los políticos, de los gobiernos, de implementar proyectos que están causando conflictos. Estos conflictos en general hemos podido encontrarlos en relación con la minería, con los monocultivos, con las hidroeléctricas, y definitivamente la tendencia que se da es nosotros la hemos llamado las estrategias erróneas, por el hecho de que estas estrategias tienen una noción muy cortoplacista, o sea, se está implementando proyectos con una visión económica muy cortoplacista y se está poniendo en peligro, digamos, los recursos más importantes que hay en América Latina, que son la tierra y el agua. El agua tan apetecible, inclusive Europa aparentemente está muy interesada en el agua que existe en la América. Hay mucho agua. Hay mucha agua, pero sorprendentemente tenemos regiones donde hay estrés hídrico. Y esas regiones de estrés hídrico no es tanto por la merma de la lluvia y por el calentamiento, sino por la falta de un ordenamiento territorial, digamos, casi en todos los países. Si nos ponemos ¿Por la carencia de la ley de aguas? También. O sea, hay dos cosas que hemos visto que son fundamentales, hablando propiamente de Guatemala, y es una ley de aguas que garantice el acceso al recurso de una manera equitativa, en donde las comunidades indígenas, campesinas, ladinas, mestizos, chincas, todas las poblaciones, los empresarios y todos los sectores tengan un acceso equitativo. Eso es fundamental. Si no hay una ley de aguas, no hay un marco jurídico para protegerla. Hay un poema que dice: la única prueba, la más irrefutable y verdadera de la existencia del agua es la sed. Y es impresionante cómo nosotros hemos encontrado en nuestras giras por América Latina poblaciones que están junto a ríos con sed. Y esto precisamente lo hemos visto en algunas zonas de Córdoba con el problema de la soya. Para unas poblaciones es un problema en el sentido de que son monocultivos. Por ejemplo, en Argentina el 50% de la tierra cultivable está sembrada de soya. Y el otro problema que hemos ido identificando es el de la palma africana. Definitivamente hay una tendencia, hicimos una gira por Ecuador, estuvimos viendo en la frontera con Colombia la situación de la palma en Paraguay, y estos modelos de producción definitivamente despojan a los campesinos y a las poblaciones de sus territorios, de sus formas de vida, de su cultura, y algo en lo cual para el tribunal es sumamente importante, que es el derecho humano al agua. O sea, creemos que el agua, precisamente por ese poema que le decía de la única prueba
irrefutable y verdadera de la existencia del agua es la sed. Es realmente injusto que poblaciones vivan esta situación. Y estamos acá porque los acontecimientos que se dieron en el río de la Pasión y en este sector donde se están estableciendo las plantaciones de palma, hay una gran incertidumbre, preocupación, angustia. Precisamente hemos recibido testimonios, no es que hemos visitado todavía la zona, más adelante pensamos hacerlo, pero sí hay una situación verdaderamente alarmante, ¿verdad? En el sentido de cómo estas poblaciones, en su mayoría indígenas, están perdiendo el acceso al agua, a la alimentación, dándose un problema no solamente de seguridad hídrica, sino de seguridad alimentaria, ¿verdad? Entonces, sí, recibimos una denuncia que está firmada por 20 organizaciones. Esta denuncia va a pasar a ser analizada por una comisión científico-técnica y posteriormente, si se acepta la denuncia, como le digo, es algo muy preliminar, estaríamos llevándola a una audiencia internacional que podría ser eventualmente acá en Guatemala o posteriormente en Ámsterdam, Holanda, en relación con el Tribunal Internacional del Agua. Entonces, en principio, ese es el motivo de nuestra visita por acá. Ok, usted dijo algo muy importante, sobre pretexto de conseguir inversión para el país, sobre pretexto y encubriendo la invasión extranjera en nuestras naciones, máxime de países europeos e inclusive la potencia. Sobre pretexto de todo esto, se está dejando a las poblaciones sin agua, contaminándoles el agua y además se están encauzando las aguas, desviando los ríos para plantaciones de caña, de palma africana o cualquier otro monocultivo. ¿Se han encontrado con este fenómeno en América Latina? Definitivamente. O sea, hemos encontrado, por ejemplo, en el tema de la soya, poblaciones, bueno, ellos se llaman pueblos fumigados, o sea, porque se da la fumigación con glifosato, y encontramos lugares en donde había productores gauchos que tenían su carne, sus verduras, tenían formas de vida, con todo lo que implica la cultura argentina, ¿verdad? La música folclórica de esas regiones, todo eso se ha perdido. Ahora lo que se encuentran son enormes desiertos verdes, en donde alrededor de las plantaciones, cerca de las carreteras, viven los campesinos que antes tenían estas formas de vida. O sea, definitivamente la tendencia, y esto es algo que nos interesa muchísimo ¿El verlo, gaucho es una historia entonces? es en algunas regiones donde se está estableciendo la palma, la soya, pero también hicimos una gira por Ecuador, donde hay aproximadamente cerca de la frontera con Bolivia, unas 200.000 hectáreas en general en Ecuador, y lo que pudimos ver fue definitivamente plantaciones muy extensas, donde los trabajadores en realidad no tienen una calidad de vida, no hay una buena calidad de vida, han perdido, digamos, los recursos vitales, el agua, la tierra. Y la impresión que se llevan después de estar unos días aquí en esta bella república, ¿cuál es? ¿Qué problemas tangibles de una manera objetiva tenemos con respecto al agua? Por cierto que es una bella república, y es un país bellísimo, con muchísimo potencial. Por ejemplo, nosotros trabajamos un tema que es el tema de la oferta ambiental, es decir, muchas veces se establecen algunos sistemas de producción, ya sea minería, ya sea hidroeléctricas, ya sea también plantaciones de monocultivos en general, aduciendo la ganancia para las poblaciones y la falta de trabajo, pero no se profundiza en el potencial que las regiones tienen para desarrollo turístico, para la calidad de vida, etc. Esto es algo que realmente nos conmovió y nos alarmó lo que sucedió en el Río de la Pasión. Todavía no lo conocemos profundamente, apenas tenemos una denuncia por estas organizaciones, pero definitivamente yo recuerdo el Río de la Pasión, que se hablaba casi como el Amazonas de Centroamérica, por la diversidad, por la relación entre los pueblos indígenas con el ecosistema, por las formas de vida que estos pueblos han desarrollado. En este taller de trabajo que realizamos con
apoyo de algunas organizaciones como el CONGOP y otras organizaciones que están investigando acá en Guatemala, además de estas organizaciones indígenas, vimos personas llorar por lo que está sucediendo, porque ya se quedaron sin pesca, etc. Entonces, en términos generales, nuestro planteamiento es que el problema en América Latina ya deja de ser un problema de gobiernos de turno, de gobiernos, es un problema como está estructurado el Estado. Y por eso es que la gente acude a este tipo. Perdón que interrumpa, ¿no será que el problema que tiene América Latina es que las políticas se dictan en el Fondo Monetario Internacional, se dictan en el BID, se dictan en Naciones Unidas y simplemente nuestros presidentes de turno no son más que borregos que deben de obedecer a las políticas globalizadas? Porque ese es un problema de todos los países de América Latina. No es culpable muy probablemente el gobernante de turno, sino que son impuestas, así como desde Washington ordenaron la privatización de los recursos vitales que eran la guinita de oro de todos los países de América Latina. Creo que a excepción de ustedes no hicieron tantas privatizaciones como nosotros, porque siempre nos han llevado años luz en cerebro, ¿verdad? Para hacerlo muy gráfico, y han sido más patriotas y nacionalistas que nosotros, otros países en la región. Pero ¿no será que son políticas mundiales dictadas desde la sede de Washington en Naciones Unidas? Bueno, yo diría que o Nueva York, en Guatemala hay una producción y un conocimiento muy, muy profundo, digamos, de la realidad. Son países que han vivido situaciones diversas, que en este caso, que Costa Rica, digamos, tenemos muchísimo respeto a la idiosincrasia y la cultura de este pueblo tan diverso, tan maravilloso. Pero definitivamente, como le decía, el problema de la transnacionalización del agro, donde hay temas que son claves, por ejemplo, los biocombustibles, o sea, producir combustibles dejando enormes regiones sin alimento, o provocando para producir biocombustibles tensiones y conflictos biocombustibles en donde muchas que veces se van a dónde después, si son exportados a dónde. Son exportados a Europa, son exportados a los Estados Unidos, pero estamos viendo que en algunas regiones hay hasta muertos por estas situaciones. Entonces, desde la perspectiva, digamos, que hablamos nosotros de que en los 3 niveles de gobierno es que se debe atender esta situación. Es decir, ahí hay un problema con el Poder Judicial. De hecho, siempre hemos dicho, si los poderes judiciales de América Latina funcionaran debidamente, no hubiésemos tenido 7 audiencias con casos, diríamos, los más emblemáticos y los más importantes que se han dado en conflictos hídricos en América Latina. ¿Por qué? Llegan a un tribunal. ¿Dos de ellos cuáles son? Son 7, me dijo, 2 de ellos. 7 audiencias. Okay. Sí, realizamos una audiencia muy interesante en Antigua, hace 3 o 4 años, y en esa audiencia se presentaron casos sobre problemáticas hídricas en territorios indígenas. Precisamente en esta audiencia se presentó el gobierno de Panamá a responder una de las denuncias, que era del pueblo Nowe. Se presentó el gobierno en ese momento de Peña Nieto, que era el gobernador del Estado de México, por un caso de desechos hospitalarios importados de Estados Unidos y puestos en Siloccingo. Hemos hecho varias audiencias en México, aproximadamente 2 audiencias en Guadalajara y en el DF en el 2006. Y también una audiencia en Estambul, que ahí lo coordinamos con el Tribunal Internacional del Agua, sobre los problemas de las represas, que es otro problema importante. Pero cuando habla de represas, habla de hidroeléctricas. Sí, hidroeléctricas. ¿Qué daño están causando? Bueno, el problema con las hidroeléctricas, que es algo serio, ¿verdad? También es que se provocan impactos también en todo el ecosistema en donde se ubican. Las poblaciones en algunas regiones se quedan sin agua. Después también las formas en que estas represas desaguan todo el sistema hidroeléctrico, pues causa afectaciones en otros ecosistemas hídricos. Se altera totalmente las formas de vida. Por ejemplo, sabemos acá en Totonicapán,
Tuvimos el honor de tener a los representantes mayas en esta audiencia de los Guatemala, 48 cantones. de los 48 cantones, se presentaron con sus bastones y con sus, bueno, autoridades mayas. Y realmente fue una audiencia, quedó un recuerdo de esta audiencia, un mural que un compañero del tribunal, Auriosto Otero, donó a la ciudad de Antigua. Está en el centro de convenciones de Antigua, ese mural dedicado a esta audiencia, dedicado al agua y dedicado a las poblaciones indígenas En breve el mundo entero se irá a estar peleando por el recurso que da la vida, que es el agua. ¿Cree que podamos llegar en breve, en no más de 10 años, a peleas entre naciones por el agua? ¿O conflictos internos por el agua? Pueden darse conflictos, se están dando conflictos. Por ejemplo, acabamos de estar en Perú y la región andina, que es donde se produce el agua, que abastece a Ica, que es el polo agrícola, donde se producen los espárragos, el pisco, el vino, están sacando el agua a los productores de vicuñas, de alpacas, de llamas y de hortalizas, y de pronto tenemos una situación donde la gente se está quedando sin agua porque hacen trasvases para llevar el agua a este polo industrial. Entonces ahí hay un conflicto. Puede haber conflictos. Para que haya desarrollo para unos pocos, hay muerte para la gran mayoría. El caso del Lempa, por ejemplo. El caso del Lempa es muy importante. El caso del Lempa nace en Guatemala y es el río más importante de abastecimiento de agua de El Salvador. Tenemos el caso del río San Juan en la frontera con Nicaragua, que ya hay conflictos, hay denuncias. Entonces, Nicaragua y Costa Rica, ¿verdad? Sí, hay una denuncia presentada en La Haya. Pero más que todo veamos el caso del río La Pasión y este sector donde se está implementando las compañías de La Palma. Aquí se da un binomio, desde el punto de vista filosófico, es un binomio que tiene que ver con la codicia y la necesidad. Y si definitivamente los sectores, digamos, empresarios, industriales, con los gobiernos, no ponen algún tipo de límites a este fenómeno de codicia que se está dando en toda América Latina, la necesidad de las poblaciones aumenta, el dolor de las poblaciones aumenta y también, me imagino, las poblaciones no van a soportar mucho tiempo estas situaciones. Lo hemos visto, por ejemplo, en Brasil, en donde hicimos un foro hace varios años. En ese foro ya se vislumbraba que Sao Paulo iba a tener una crisis del agua y una sequía, que la tuvo durante varias semanas, y en este momento no se sabe qué va a pasar en Sao Paulo. Y quiero decirle que esto fue sobre el río Carapicuíba, que es un río que está sobre el acuífero más importante de América Latina, que es el acuífero, digamos, que está situado en el cono sur, ¿verdad? Y con sequía. ¿Perdón? Y con sequía. En este momento sí, bueno, hace aproximadamente 6 meses, la sequía una de California, sequía muy ¿verdad? grave en California. La sequía de California es terrible. ¿Qué tiene que ver? Digamos, esto tiene que ver con varias cosas importantes. La falta de un ordenamiento territorial. Por ejemplo, en esta región de San Marcos y en esta región de esta denuncia, debería haber un ordenamiento territorial en donde se establece claramente cuánto sector se va a dar a las bananeras, cuánto se va a dar a La Palma, cuánto a la caña. Porque el asunto a la caña, el asunto no tiene que ver solo con la propiedad privada. O sea, si usted, por ejemplo, establece una mina en una finca privada, esa mina, en el transcurso de los años, podría provocar daños a varios kilómetros. Claro que sí. Igualmente sucede con La Palma. Vea usted lo que sucedió en el río La Pasión. Este es un caso, considero, de los más graves que hemos recibido en el tribunal. Es un caso verdaderamente importante. Ahora, la moraleja de todo esto debería ser cómo en un país el sector productivo, el sector gubernamental, la población, las ONGs pueden empezar un proceso de unificación para determinar algo que es clave, que el agua es un asunto estratégico, es un asunto para la vida, y es, digamos, con el agua no se juega. Por ahí habían varias campañas que conocimos acá, organizaciones que han trabajado mucho tiempo, como
Madreselva y otras que vimos campañas, el agua no viene del tubo, para que la gente se concientice de cómo hay que proteger, digamos, no nos gusta ni llamarlo recurso, porque el recurso tiene un sentido muy digamos, antropocéntrico. En realidad las culturas indígenas lo veían como la vida o como un sistema donde todo subyace y todo se relaciona. Y si no tenemos agua, tenemos sufrimiento, tenemos la muerte, la enfermedad. Entonces, en ese sentido, creo que nos interesa muchísimo el caso. Estamos previendo la posibilidad de realizar una audiencia, tal vez acá mismo en Guatemala, y pues, la intención de conocer esto es para buscar una alternativa de justicia, digamos, y de conocimiento, de información, pero fundamentalmente con una prueba científica y técnica. Es decir, no podemos en el tribunal, de ninguna manera se reciben denuncias que no están fundamentadas desde todo punto de vista probatorio. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, le agradezco mucho la atención. Bienvenido a Vea Canal. Vea Canal es vida, ecología y ambiente. Usted vino al canal, al único canal en el país de Guatemala que ha luchado y seguirá luchando por las verdaderas causas. El agua es una de ellas, ¿verdad? El agua no contaminada, el agua para todos, ¿verdad? El agua no empanzada y no redireccionados los ríos, ¿verdad? Para que no tengan agua nunca nuestras poblaciones, la no contaminación con pesticidas que luego causan malformaciones en el nacimiento de los guatemaltecos y que de eso está plagada la costa sur y que a veces noticias conjuntamente con nosotros fuimos, observamos y vimos, como por ejemplo en Chiquimulía se desvía el río Los Esclavos, no hay agua para nadie en el pueblo, no hay luz, pero los cañaverales están rebosando de agua y están verdes, floreciendo, y eso es desarrollo. Eso es desarrollo económico. Bueno, así de irónico es el tema. Felicidades por el programa, y definitivamente es otra de las carencias que hemos encontrado en toda América Latina, que definitivamente este tema es un tema que se ha ido abandonando y se le han dado prioridad a otros temas puramente económicos. El desarrollo económico. Exactamente. Y creo que es muy valioso que tenga un programa como este. Amén. Vino al lugar perfecto. Aquí lo esperamos todas las veces que usted lo cree necesario. Gracias. Gracias, bendiciones a ustedes, amigos de Vea Canal. Sigan en sintonía. Ahora sí, BC Noticias.